Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 2. Perdón, hermanas, dije a las hermanas Mana Vilma Celaya y Mana Marina Celaya. Así es el nombre de ella. Yo dije hermanas de Mana Vilma. Así que, hermanas, perdónenme. Bienvenidas, hermana Vilma y hermana Marina. Privilegio tenerles con nosotros. Cuando lo tengan, dicen un amén fuerte. Nehemías, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Nehemías está después de Esdras. Y Esdras, vamos a esperar porque ese Nehemías se esconde, ¿verdad? Amén. Amén. Hoy tenemos la ventaja que está ahí, ¿verdad? Bueno. Dice la palabra en el nombre de nuestro gran Dios. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dijo al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asap, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Y qué dice, hermanos? Y me lo concedió el rey. Pero eso que viene es importante: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pueden sentarse. Levantémonos y edifiquemos. Levantemos. Vuelva a ver lo que está a su lado. Vuélvalo a ver. Y diga: hey, levantémonos y edifiquemos. No lo están haciendo, ¿verdad? Toda desobediencia es pecado. Quiero instarles en esta mañana a todos ustedes a que nos levantemos, hermanos, y edifiquemos las fortalezas espirituales. En el tiempo de Nehemías esto era literal, eran muros literales. Pero en nuestros días ya no son muros de cemento, de piedra, sino muros espirituales para estar preparados en contra de todos los enemigos que nos rodean.
ya lo he explicado en varias ocasiones, sus enemigos no son sus hermanos. Sus enemigos no son sus familiares. Sus enemigos no son sus amigos. Los enemigos son espirituales. Eso dijo Pablo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra huestes espirituales de maldad que viven ¿dónde? En las regiones celestes. El mes de Nisan, que aparece en el versículo 1, quiero que estén conmigo atentos. El mes de Nisan, en el calendario allá de los medo-persa, equivale a nuestros días a marzo o abril. Marzo o abril es el mes de Nisan. Era el cuarto mes. Vayan al versículo 1 del capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. De ese mes, Quisleu, al mes Nisan, habían pasado 4 meses. 4 meses. Implica que no había respuesta de la oración de Nehemías durante ese tiempo. Nehemías recibe la noticia de lo que está pasando en Judá y en Jerusalén, y desde el día que recibe la noticia, él empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a pedir al Señor, y pasan 4 largos meses. 4 largos meses sin respuesta. Ese es un ejemplo de la fe y la paciencia de un hombre que había puesto todo en la mano de nuestro Dios. Nehemías tuvo fe para esperar. ¿Cuántos tienen fe para esperar? ¿Cuántos tienen fe para esperar? No, pastor, si ya llevo no sé cuántos años esperando y usted todavía viene a decirme que tenga fe. Siga teniendo fe. Si Abraham esperó 25 años para que naciera Isaac, amén. José esperó 13 años para que se cumplieran sus sueños. Entonces nosotros nos desesperamos. Pero Nehemías había pasado 4 meses desde el tiempo cuando Nehemías había recibido la noticia, dije, del estado de Jerusalén. Y eso constituyó un periodo de preparación. 4 meses de llorar, 4 meses de ayunar y 4 meses de orar y pedir la dirección del Señor. Mientras no llegaba la respuesta, Nehemías no se quedó quieto. Mientras no llegaba la respuesta, Nehemías no se acostó. Nehemías no se puso cómodo. No, mientras no llegaba la respuesta, Nehemías estaba orando, ayunando y pidiendo la dirección a Dios. ¿Qué hace usted cuando Dios no le contesta? ¿Cuál es la reacción del creyente cuando Dios no le contesta? Ya no voy a la iglesia, ya no me congrego. Paciencia, tranquilo. Ese tiempo fue de preparación. La primera oración de Nehemías muestra la base de todas sus comunicaciones con Dios. Luego, mientras llevaba a cabo sus deberes, porque seguía trabajando frente al rey Artajerjes, observó el hombre un humor triste y le pidió una explicación. El rey estaba acostumbrado a ver ese creyente con un rostro alegre, al igual que somos todos nosotros. Los creyentes somos alegres, hermano. Hay aquel que no se ríe, ¿verdad? Hay de aquel que solo triste anda y enojado. Por eso es que se envejecen rápido, no prenden al pasto. ¿Cómo actuó Nehemías al conocer la noticia de la condición que estaba Jerusalén? Es la pregunta. ¿Qué hizo Nehemías? Él estaba tranquilo en un lugar, él estaba tranquilo en un imperio, él tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, tenía buena familia, lo tenía todo. No le hubiese interesado.
Pero cuando escucha la noticia de lo que está pasando en Jerusalén, ¿cómo actúa él? Dice la Biblia que del momento que él escucha la noticia, Nehemías empezó a llorar. Lo primero que Nehemías hace es llorar. Hizo duelo. Pero luego de llorar se puso a cambiar la situación negativa. Y ese es el problema de mucha gente en nuestros días, que en vez de levantarse y tratar la manera de cambiar la parte negativa de lo que está pasando, se conformó con llorar. Y solo se quedó llorando. Con llorar no se hace nada. Con simplemente llorar no se cambian las situaciones. Por lo tanto, quiero que juntos en esta mañana exploremos el contenido de este sermón. Y lo hacemos de la siguiente manera. Vayan al versículo 8. Todo, hermanos, el mensaje y todo el libro de Nehemías tiene una base principal. Y la base principal de todo el plan, el trabajo que Nehemías hizo, es que la buena mano de Dios estaba con él. ¿Oyeron eso? La buena mano de Dios estaba con Nehemías en todo el proceso que él emprendió. Versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Oiga eso. Y me lo concedió el rey según, ahí está el secreto, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Si Nehemías no hubiese tenido el respaldo de Dios, no hubiese hecho nada. Nosotros tenemos el respaldo de Dios a través de su palabra. Él dijo que toda autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Le dio a la iglesia. La autoridad de Cristo se la delegó a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad delegada por Cristo, de tal manera que dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Entonces nosotros tenemos también la benéfica mano de Dios a nuestro favor. ¿Por qué Nehemías temía en gran manera? Vayan al versículo 2 del capítulo 2. Vayan al versículo 2. Quiero que tengan la Biblia abierta. Vamos a estar viendo Biblia. La parte final. Entonces temí. Estoy en la parte final del versículo 2. Entonces temí en gran manera. La pregunta es: ¿por qué Nehemías temía en gran manera al presentarse al rey? ¿Por qué? Porque no era permitido presentarse delante del rey con un rostro triste o en luto. Quiero que vayan a la Biblia. Esther capítulo 4 y el versículo 2. Esther. Quiero que me presten atención para que me comprendan. Esther capítulo 4 y el versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey. Oiga, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Eso es luto, eso es aflicción. No era permitido presentarse ante el rey con una cara triste, con una cara, hermano, de pocos amigos, de aflicción, de luto. El rey tenía que ver la cara alegre del que se presentaba delante de él. Entonces Nehemías dice: temí en gran manera, porque el rey me va a notar. Temí en gran manera. O sea, el hombre tenía temor. Nunca había estado triste. Siempre había probado el vino, hermano, y su rostro era resplandeciente. Pero él dice en el versículo 2, parte final: temí en gran manera. ¿Por qué? Porque no era permitido presentarse delante del rey con rostros tristes o en luto. Si ante un rey terrenal no es permitido presentarse triste y en luto, ¿qué no delante del Dios a quien nosotros servimos? ¿Por qué viene triste usted a veces entonces? ¿Por qué ni siquiera canta?
¿Por qué ni siquiera aplaude? ¿Por qué ni siquiera abre su boca para adorar? Amén. Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que presentarlos alegres. El rey persa no permitió, oigan esto, cuando Nehemías le hace la petición, él accede, pero anteriormente Esdras, en el tiempo de Esdras, ya se había hecho un intento también de reconstruir los muros y el rey persa no lo permitió. Quiero que vayan a Esdras capítulo 4 y versículo 7. El rey persa no permitió que los muros fueran reconstruidos antes. ¿Por qué lo permitió entonces ahora? Esdras capítulo 4 versículo 7. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, el rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Versículo 12 del mismo Esdras capítulo 4. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Versículo 21 del mismo Esdras 4. Ahora pues, dad orden, dijo el rey. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. O sea, en el tiempo de Esdras ya habían intentado reedificar los muros. Y el rey dijo: no, paren la obra, no lo van a hacer. Lo van a hacer hasta que yo les ordene, hasta que yo les dé el aval, hasta que yo les dé el ok. Pero es sorprendente, hermanos, es sorprendente que el rey ahora sí favorece a Nehemías. Nehemías ya se daba cuenta de lo que antes había pasado en el tiempo de Esdras. Por eso es que él preparó su corazón antes, 4 meses orando, llorando, buscando la presencia del Señor, porque él sabía que no era sencillo llegar al rey y decirle lo que estaba pasando y el rey de un solo iba a decir: está bien, andate. No, él sabía que tenía que ser la mano de Dios obrando en ese rey pagano. Vayan a Esdras capítulo 1 y versículo 1. Sorprendentemente, el rey favorece a Nehemías. Fue Dios quien estaba obrando en el rey. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová en boca del profeta Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Y allí dice lo que el rey decía: ¿cuándo y cómo cayó el imperio de Babilonia? Babilonia fue el que llevó cautivo a Israel en 3 fases. En la primera se van los príncipes, donde va Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. En la segunda se va Ezequiel con otros 10,000 deportados. Y en la tercera es cuando destruyen toda la ciudad de Jerusalén y se llevan la gente. Ese imperio era de Babilonia, pero luego viene Ciro y Ciro vence a los babilonios. Babilonia pasó a manos de los persas con Ciro II el Grande, quien reinó desde el 550 hasta el 530 antes de Cristo. Luego Nehemías viene ahora, que es el último regreso. Ya ha regresado Zorobabel, ya ha regresado Esdras y ahora regresa Nehemías. Nehemías es el último grupo de que vienen deportados otra vez a su tierra. Pero Nehemías regresa en el año 444. Es decir, Ciro había dado la orden de reconstruir Jerusalén aproximadamente 100 años antes. 100 años antes aproximadamente, Ciro había dado la orden que Israel tenía que ser reconstruida. Si usted sigue leyendo Nehemías, se da cuenta que los enemigos, cuando empiezan a ver lo que está pasando, le mandan una carta a Artajerjes
como siempre lo hicieron en el tiempo de Esdras. Los enemigos siempre hacen eso. Y la Biblia dice que cuando Artajerjes recibe la carta de los enemigos, va a las crónicas, porque los judíos que están reconstruyendo le dicen: nosotros estamos acá porque la mano del rey está con nosotros, y porque Ciro escribió también un decreto que Jerusalén tenía que ser reconstruida. Y mandan a decirle a Artajerjes, y Artajerjes va a las crónicas y específicamente encuentra el decreto que Ciro había dicho: Jerusalén tiene que ser reconstruida. Casi 100 años atrás él había dicho, de tal manera que Dios llama mi siervo, le llama Ciro en Jeremías. ¿Qué le asusta construir a usted, hermano? ¿Qué le asusta reconstruir a usted? Si se necesita reconstruir la vida espiritual, ¿qué le asusta? ¿Por qué no hacerlo? Si tiene que reconstruir su relación con Dios, ¿por qué teme hacerlo? ¿Qué teme para ser parte de la construcción de la iglesia? Nehemías pasó ciertos riesgos, hermano. Todo en la vida se tiene que pasar riesgos. Solo el que no se arriesga no hace nada. Amén. Es mejor fracasar haciendo algo que fracasar sin hacer nada. Por lo tanto, Nehemías dice que toma ciertos riesgos, pero la mano de Dios estaba con él. Puso su carga. Vayan al versículo 4 del capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 4: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y esto me fascina. Entonces dice: oré al Dios de los cielos. No dio una respuesta a lo loco. De hecho, ya tenía un plan. 4 meses de preparación. Él tenía un plan. Él simplemente estaba esperando la oportunidad, pero el plan ya estaba. Él ya tenía un plan. Era un estratega. Bueno, Nehemías, hermano, en liderazgo, yo creo que es el mejor líder en la Biblia, hablando de Nehemías. Entonces, dice el versículo 4: entonces oré. Nehemías no dejó de buscar la dirección de Dios. La petición de Nehemías fue guiada por Dios. Vayan en el versículo 5. Oigan, hermano, interesante cómo en ese momento nadie puede estar pensando: ¿y qué digo? ¿Qué le digo al rey? ¿Qué le voy a...? No, él tenía un plan. Ese plan ya lo había establecido durante 4 meses de búsqueda. Versículo 5. Oiga lo que dice el hombre cuando el rey le pregunta: y dije al rey: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y me gusta, y la reedificaré. Seguridad, certeza, convicción. Nehemías no dijo: posiblemente la voy a reconstruir, quizá la reconstruya. No, él dice: yo iré y yo la voy a reconstruir. Entonces él pide reedificar la ciudad. En el momento en que el rey le dice: ¿y qué quieres? Y dice: no, pues si yo he hallado gracia delante de ti, entonces envíame, dame permiso. Yo no sé si iba con goce de sueldo o no iba con goce de sueldo. Lo importante es que Nehemías estaba interesado en ayudar a la gente que estaba en oprobio. La gente que sabe que necesitan ayuda a otras personas siempre toma riesgos. Pero hay algo más. Pidió el tiempo adecuado. Vayan en el versículo 6. Yo estuve buscando por todas partes y no encontré nada. Entonces el rey me dijo, y entre comillas, dicen los católicos, y ahí estaba la reina. Y la reina estaba sentada junto a él. Si usted ve, está en paréntesis. Es un agregado del escritor. Amén. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después
que yo le señalé tiempo. No dice la Biblia cuánto tiempo le dijo Nehemías que iba a estar allá, pero el rey sí escuchó y al rey le pareció bien, me parece, pero no dice cuánto tiempo le dijo Nehemías. ¿Se da cuenta usted que el plan ya estaba? Ese muchacho no está inventando como muchos de nosotros inventamos. Amén. A la hora llegada empezamos, hermano, a tratar de apantallar. No, hay que tener un plan. Pero ese plan se busca de rodillas en la presencia del Señor. Pero no solo eso, vaya en el versículo 7. Pidió cartas para que se le deje viajar, para que todas las fronteras no lo detengan, que las fronteras estén tranquilas, que le franqueen el paso. Oiga, hermano, este muchacho tenía un plan bien hecho. 7. Además dijo al rey, si le dijo Nehemías, si me dé el ok, ya la hice. Es que la entrada era que el rey le dijera, está bien. Si el rey me dice que me envía, entonces yo le digo todo lo que tengo ya planificado. Si él no me da la oportunidad, entonces yo no digo nada. Pero cuando el rey le da el ok, ese muchacho empieza a tirarle el plan sobre la mesa al rey. Y en el versículo 7 le dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Que nadie me vaya a detener, que nadie se vaya a meter en el plan que Dios y mi persona hemos hecho para reconstruir Jerusalén. Que nadie se vaya a meter en el plan que yo y el Señor hemos hecho para reconstruir mi vida espiritual. El problema es que no podemos reconstruir cuando empezamos nosotros a ver a los que se oponen, a los que hablan, a los que dicen. Hermano, el creyente debe tener un trato personal con Dios. ¿Por qué no hacemos nada a veces? Por lo que la gente dice. Y la gente, ¿cuándo va a dejar de hablar, hermano? Si usted hace, la gente habla. Si usted no hace, la gente habla. ¿Y cómo es que quiere la gente? Es que no es con la gente que usted va a quedar bien, es con el Señor. Vayan al versículo 8. Además le dice, pidió cartas para que le den madera de gratis, y carta para Asap, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Oiga, hermano, de madera. Y la casa qué bárbaro este hermano. En el plan tenía hasta la casa donde él iba a vivir. Amén. Y nosotros ni en eso pensamos, ¿verdad? Pensamos que todo el tiempo vamos a vivir con nuestros papás. Hey, pastor, ¿qué le pasa? Ya se desvió el mensaje el pastor. Ese muchacho tenía un plan trazado y le dice, yo quiero madera porque voy a construir una casa donde yo voy a habitar el tiempo que esté allá. Cuando se presentan los riesgos, lo que más debemos buscar es la dirección de Dios para saber qué pedir y cómo hacerlo. Oiga eso, cuando se presentan los riesgos, cuando te tienes que arriesgar, cuando tienes que sacar la casta del verdadero creyente, cuando tienes que sacar esa vida cristiana en el momento del riesgo, es en ese momento que tenemos que buscar la dirección de Dios para saber qué pedir y saber cómo lo vamos a pedir, porque de repente cuando se da la oportunidad nos equivocamos cuando pedimos. En todo lo que pidió estaba presente la mano de Dios. Parte B del versículo 8, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías dice, no soy yo.
Si en el tiempo de Esdras no dio permiso, pero ahora es otro tiempo y es el tiempo oportuno. Hermanos, siempre esperemos el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios no es, las cosas no salen bien. Cuando pensamos que es el tiempo y nosotros empezamos a hacer todo lo que queremos hacer, pero si no es el tiempo de Dios, las cosas no se van a dar. Pero cuando esperamos el tiempo de Dios, entonces Dios va a abrir puertas y va a tocar, hermanos, a la gente más quizá que usted pensó que no le podían ayudar. Cuando nos proponemos a trabajar para el Señor o cumplir su voluntad en la iglesia, muchas veces nos detenemos por temor a no tener los recursos necesarios. No, pastor, es que si no trabajo no como. Es que no me quiero meter tanto porque necesito trabajar. Temor a no tener los recursos necesarios, temor a que no mejoren las cosas. Ya, no, quizás las cosas van a empeorar en mi casa, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia. Y este último, temor a perder el trabajo. Es que si yo me dedico a la iglesia, pastor, yo voy a perder el trabajo. Muchas veces nos detenemos a servir al Señor porque tenemos temor a estas cosas. Pero Dios está allí para poner su mano sobre nosotros y darnos la fortaleza y la sabiduría para que su voluntad se cumpla y trabajemos juntos, hermanos, en la iglesia, juntos para reconstruir. Pero aquí viene lo segundo, la segunda razón por qué debemos trabajar juntos y con Dios es porque, vayan al versículo 11, Dios ha puesto una buena obra en nuestros corazones, hermano. Dios ha puesto una buena obra en nuestros corazones. Nehemías, hermanos, tenía en mente una sola cosa: reconstruir los muros de Jerusalén. Ya no iba pensando en nada más. Ya Zorobabel había llegado antes, había hecho el altar donde presentaban los sacrificios, ceremonias y todo. Ya Esdras había llegado después, donde había enseñado la ley al pueblo. Ya la gente sabía, o sea, tenían altar, tenían sacerdotes, tenían de todas las ceremonias, ya todo estaba ahí. Pero el problema era que estaban sin fortalezas. La ciudad estaba al abandono. Descubre, en el versículo 13, descubre que lo que le informaron era verdad, era cierto. Él llega a Judá y por la noche, sin decirle a nadie, simplemente a los que andan con él, los demás de confianza, se levanta por la noche y fue a dar una inspección. Él fue a investigar lo que le habían contado para saber de primera mano si las cosas que le habían dicho eran verdad o no. Versículo 13: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé con sus propios ojos los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Se da cuenta que lo que le han dicho es verdad. Se da cuenta que la noticia era real y descubre que los muros no sirven. Usted ya se dio cuenta cómo está su vida espiritual. Usted ya descubrió que no está bien con Dios. Usted ya descubrió que los muros de protección no sirven. Están deteriorados, están derribados y necesitamos reconstruir esos muros de protección. Pero el problema es que nos damos cuenta y no hacemos nada. Hay gente aquí que sabe que necesita reconstruir su vida espiritual. Pero ¿qué está haciendo usted para reconstruir? Luego establece un plan, versículo 17, un plan. Les dijo, o les dije, pues, vosotros veis el mal,
en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y ahí viene, hermano, ese versículo. Venid, vengan, ¡ey, levántense! Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré, hasta entonces les declara el croquis que él lleva de trabajo. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: oh, qué bonito que la iglesia, el Cordero, repita esas palabras. El pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Llega ese gran hombre, estratega, se da cuenta que los muros de Jerusalén están derribados y que es cierta la noticia. Reúne a los líderes del pueblo y les presenta el plan que él lleva, les presenta el proyecto a realizar. Y la gente, cuando escucha el proyecto que él tiene, la gente, en vez de ser negativa, la gente fue positiva, porque la mano de Jehová estaba con Nehemías. Y el pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos. Y la Biblia dice que así esforzaron sus manos para bien. Pero ¿cómo reacciona la gente ante un plan? Esos son los riesgos que se corren. ¿Cómo reacciona la gente ante un plan distinto al que antes se ha estado haciendo o no se ha estado haciendo nada? Porque ahí no se estaba haciendo nada. Se habían conformado con simplemente tener el altar, los sacerdotes, ofrecer sacrificio, el templo, pero se habían conformado que la ciudad estuviese desierta. No se estaba haciendo nada. Pero ¿cómo iba a reaccionar la gente cuando este hombre toma riesgos? Y él anima al pueblo en el versículo 17. Y luego reconoce que la gracia ha sido de Dios en el versículo 18. Y todos se unieron para trabajar porque Dios había obrado en sus corazones. Se unieron porque era una buena obra que Dios estaba tratando de hacer, pero para ello necesitaban servir. Hermanos de la iglesia del Cordero, nos unimos para reconstruir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, o realmente no estamos dispuestos a hacerlo. Cuando uno ala para un lado y otro ala para el otro lado, las cosas no funcionan. Aquí tenemos que hablar el mismo idioma. Aquí tenemos que seguir un plan. No, pero es que no se hace como yo digo. ¡Ey, tranquilo! Es que ese es el problema. Que a veces la gente no apoya porque lo que él dijo no se tomó en cuenta. Este hombre llevaba un plan. Nadie le dijo: Nehemías, eso lo vamos a cambiar. Nadie, no, tranquilo. Toda la gente se adaptó al plan. La gente, hermanos, se esforzó. Levantémonos y edifiquemos juntos, porque la obra de Dios que ha puesto en nuestros corazones es buena. Pero vamos a lo tercero. En tercer lugar, reconstruyamos juntos. ¿Por qué? Porque nunca faltan los opositores. Quiero que vean el versículo 10. El enemigo siempre va a estar en todo lugar que se quiera hacer algo para Dios. Sanballat, Tobías, les disgustó en extremo lo que se estaba haciendo. Pero oyéndolo Sanballat, Eronita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo. Oiga, hermano, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El enemigo está tranquilo cuando las cosas están mal. El enemigo se alegra cuando todo está destruido.
El enemigo está tranquilo cuando nadie hace nada. El enemigo está tranquilo cuando, hermano, la gente está uno por un lado, otra por otra, y simplemente hay una rutina. Hermano, en Jerusalén se hacían sacrificios. La gente iba a presentar sacrificio. Había siempre ceremonia. Pero simplemente hasta ahí la gente llegaba, se iba, la gente se iba, llegaba. Y nadie hacía nada. Algo diferente, alguien que se levantase en el pueblo, ni Zorobabel ni Esdras, nadie había pensado en reconstruir los muros. Claro, en el plan de Dios estaba que iba a ser este gran hombre llamado Nehemías, pero me interesó tanto saber quién es Sanbalat. Y encontré que Sanbalat era el gobernador de Samaria. Y los gobernadores de las otras regiones vecinas se oponían a los planes de los hijos de Israel para no reconstruir Jerusalén, porque no estaban de acuerdo a la protección que el rey de Persia le daba a ellos. Entre los samaritanos y los judíos hay un pleito. ¿Se acuerdan ustedes? Miren desde dónde viene ese pleito. Y llegó hasta en tiempos de Jesucristo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 4? Cuando Jesús llega a aquel pozo y le dice: hey mujer, dame de beber. Y la mujer, que no te das cuenta que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Sanbalat era samaritano, odiaba a los judíos, no quería que los muros de Jerusalén se reconstruyeran. ¿Por qué? Porque él llegaba a Jerusalén como llegar a su casa. Él entraba a Jerusalén como entrar a su terreno. No habían puertas, no había muros, no había nada. Entonces era una amarga enemistad que había nacido entre los samaritanos y los judíos, que habían regresado con Zorobabel. Es decir, los enemigos de Israel estaban tranquilos que la ciudad estuviese desierta. Estaban tranquilos que no hubiese un tabernáculo, que no hubiese un templo, que no hubiese un sacerdote y que todo siguiera desierto. Pero el Señor levanta a Nehemías y regresa, hermanos, con el pleno poder de parte del rey terrenal. Pero además del poder terrenal, Nehemías llevaba el respaldo del Dios del cielo. Amén. Sanbalat de Samaria encabezaba el grupo de los opositores e hizo necesario que Nehemías equipara. Es que aquí no es correrse. Las cosas no se solucionan corriéndose, hermano. Entonces Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe vienen con... Corramos, que corramos, ¿no? ¿Y para dónde va a agarrar? ¿Para dónde se va a ir? Amén. ¿Para dónde se va a ir que el enemigo no está? ¿A dónde va a ir usted que no hay enemigos? Si el enemigo vive en las regiones celestes, él es el príncipe de este mundo. Pero oiga, hermano, la Biblia dice que Nehemías, cuando vio que venía en serio Sanbalat, bueno, entonces esto está en serio. Ok, equipémonos con armas entonces. Y todos los trabajadores en una mano tenían la pala y en otra mano la espada. Qué bonito, ¿verdad? Y solo se quitaban el uniforme para bañarse. Y cuando se estaban bañando había un guardaespaldas ahí cuidando. Y en buen salvadoreño, que se vengan pues. Fachentos, ¿verdad? Se vengan. Pero no se corrieron. Nehemías no tuvo miedo. El problema es que cuando los obstáculos vienen, la gente, en vez de enfrentarse y en vez de pedir la dirección de Dios y en vez de unirse a un plan, lo que más fácil sale es irse. Me voy mejor. Y llega a otro lado y allá encuentra que es lo mismo. Ya me voy. Y andan como hojitas llevadas por todo viento de doctrina. Años están en una iglesia, años en otra iglesia, años en otra iglesia. Y empieza la gente porque no están dispuestos a pelear, a trabajar, a pelear por la obra del Señor. ¿Qué enemigos pueden oponerse a la obra del Señor, pastor? Bueno, la mezquindad, que es avaricia.
te hace creer que es un gasto en vano apoyar la obra de Dios. Es que eso que están haciendo ahí no sirve. ¿Para qué vamos a apoyar eso? Ese es ser mezquino, hermano. Eso es ser mezquino. Eso es ser avariento. Hay que apoyar los proyectos. Hay que meternos en los proyectos. Ese es un enemigo que se opone para que la obra de Dios no se haga. Segundo, la incredulidad. No creer que Dios puede proveer los recursos necesarios para reconstruir la obra de Dios. No, hombre, ese proyecto que ese pastor está loco. Sueña despierto el pastor. Un tabernáculo quiere, fiel. Incrédulos. Y número 3, y este es más fuerte, el egoísmo. Piensan más en ellos que en Dios. Enemigos que no dejan que la obra de Dios se va a reconstruir. A pesar de la oposición, la mano de Dios siempre estará con el pueblo del Señor. Claro, cuando estemos unidos. Y aquí viene algo más. Por último, quiero que vayan al capítulo 3. El capítulo 3 nos habla acerca de algo especial. Reconstruyamos juntos, porque Dios reconstruye con lo que nos dio. El capítulo 3 nos muestra la lista de aquellos que habían puesto en su corazón trabajar en la obra de Dios. Sacerdotes encabezados por el mismo sumo sacerdote, sirvientes del templo, funcionarios civiles, artesanos, grupos de comerciantes e incluso, hermano, habían unas cipotas ahí, hijas de Salum. Quiero que vayan al versículo 12 del capítulo 3. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloches, qué raro es el nombre, ¿verdad? Gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Oiga, él con sus hijas. O sea que hasta estas cipotas estaban dispuestas a reconstruir. No podemos menospreciar la juventud, hermano. Si ahí está la fuerza. Si nosotros nomás nos agachamos y ya no podemos enderezarnos. Sinceros. Y los cipotes tienen la fuerza, tienen la docilidad. Ellos pueden hacerlo. Dice aquí que unas cipotas estaban dispuestas a trabajar, las hijas de Salum. Pero vayan al versículo 5 del capítulo 3. Es evidente entonces un espíritu de cooperación. Pero hubo algunos que se negaron a apoyar el proyecto, como los nobles de Tecoa. Versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Los grandes, es decir, los líderes de los de Tecoa no quisieron ayudar, pero los demás del pueblo de los tecoitas, ellos fueron y reconstruyeron. No, es que yo soy grande, yo no me meto con esos, o que yo voy a entrar al plan del pastor, que se olvide. Gloria a Dios que en el Cordero no hay de esa gente. Aquí todos trabajamos, hermano. Aquí todos trabajamos. Pero hay iglesias que sí, hay controversia. Los grandes de los tecoitas dijeron: Nehemías, no te vamos a ayudar. Pero los que no eran grandes se metieron en el plan. Los que aparentemente eran más inteligentes no entraron. Y los que pensaron que no tenían tanta inteligencia se metieron. Es que aquí no es de inteligentes, hermano. Aquí es de sumisión. Aquí es de entender la reconstrucción que tenemos que hacer. Y no estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de reconstrucción espiritual. Usted sabe que necesita reconstrucción espiritual. Usted lo sabe. Usted sabe que tiene los muros caídos. Usted sabe que su habitación espiritual está desierta, que cualquier cosa lo mueve.
una habladita, una miradita, ya estoy enojado. O sea que no hay muros. El que tiene muros de protección, hermano, le dicen aquí, le dicen allá, y ese no le hace entrada a nada. Dios usa nuestras manos, dicen amén. Dios usa nuestras habilidades también. El capítulo 3 nos recuerda lo que debe ser una iglesia. Efesios capítulo 4, vaya, Efesios 4 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia ¿qué? Las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en amor. Ese es el deseo de Dios. Esa es la palabra de Dios. Es lo que Dios desea. Estaban los muros, pero estaban derribados. Tenían ciudad, tenían templo, tenían sacerdote, habían levitas, pero le faltaba la defensa. Podremos tener en Dios muchas cosas, pero si fallamos en la defensa, fallamos en todo. Podemos obtener muchas cosas, pero si fallamos en la defensa, cualquiera nos hace daño. Pastor, ¿pero qué es la defensa del creyente? ¿Cuál es mi defensa? ¿Qué muro tengo que reconstruir yo? La fe. En Efesios nos da unas coordenadas para luchar contra los enemigos y habla de el escudo de la fe. Vaya a Efesios capítulo 6 y versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los muros literales en Jerusalén evitaban para que los enemigos entraran como Juan entra a su casa. Ese era el problema de los enemigos, que después ya no iban a entrar cuando ellos quisieran, sino cuando los judíos los dejaran entrar, si es que querían que entraran. Ese era el problema. Entonces el enemigo siempre va a estar en contra cuando tú quieras reconstruir el muro, la defensa, y en este caso la fe. Sobre todo tomar el escudo. Ustedes saben que el escudo era lo que andaban los soldados para defenderse de los dardos. Escucha esto: los romanos usaban un escudo que era grande, tenía 2 capas de madera pegadas entre sí. Cuando se le incrustaba un dardo encendido, se hundía en la madera y se apagaba la llama. Cuando el enemigo viene con dudas, con tentaciones, póngase el escudo de la fe. Agarre el escudo de la fe y póngaselo, porque en el madero de la cruz se apagan las dudas, se apagan los temores y se apagan las tentaciones. Cuando caminamos cerca de Él, estamos a salvo de la tentación. Así que la fe es la firme confianza en el Señor y en su palabra. Cuando las tentaciones queman, cuando las circunstancias son adversas, cuando asaltan las dudas, la fe mira hacia arriba y dice: yo creo en Dios. Amén. Y el que dice así, los dardos pueden llegar, y él tiene un escudo de la fe, y esos dardos simplemente pegan y regresan. Pero el que no tiene el escudo de la fe, repito, una mala mirada lo enojó. Pero también otro muro que hay que también reconstruir
es el muro de la integridad. Hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. Eso es integridad. Integridad es que en tu soledad, en tu intimidad, donde nadie te ve, es cuando más fiel tienes que decirle al Señor: aquí el pastor no me ve, aquí no me ven los diáconos, aquí podemos hacer lo que queramos. ¿Y qué? Ahí está el problema. Ese muro está quemado. Vayan a Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza ¿de qué? De integridad, de justicia. Coraza, lo que te cubría el pecho del soldado romano. Está la coraza de la integridad. Cuando uno está vestido de integridad, es invulnerable. La integridad te hace inmune a los dardos del enemigo. Al íntegro no le pasa nada. Y oiga esto: las palabras no nos pueden defender siempre de las acusaciones, pero sí una vida íntegra. Aunque la gente hable mal de ti, esas palabras se las va a llevar el viento cuando tú te pares en la brecha como creyente verdadero y con una vida en santidad y en integridad. Y cuando la gente se dé cuenta que lo que están diciendo de ti es mentira, la Biblia dice que somos bienaventurados. Pero cuando la gente dice la verdad, ella arrepiéntase, hermano. De verdad, arrepiéntase. Porque hay gente que sabe que está mal, sabe que está haciendo pecado, pero no le interesa. Viene a la iglesia y a veces hasta privilegio toma y sigue pecando y no le interesa. Un día la paciencia de Dios, dijimos el domingo pasado, se va a terminar. ¿Y sabe qué es lo primero que va a pasar? Es que todo lo que estás haciendo en secreto va a salir al público. Y lo que más me duele es que no solamente la persona que hace cosas malas es que sufre, sino que sufre la iglesia. Y el que más sufre es el pastor. Y es miembro del pastor Luciano. Y es miembro del pastor Luciano. Es que ese no enseña nada. Es que ahí no se predica en contra del pecado. Ahí la gente puede hacer lo que... Mentira del diablo. Aquí siempre vamos a predicar que el pecado es pecado, hermano. Y el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el fin del pecado es la muerte. Eso es verdad aquí en la China, donde quiera que sea. Eso es pecado. Entonces vamos a predicar siempre. Necesitamos la integridad. Esta es la coraza, la integridad. La única manera de acallar las acusaciones que se le hacen al creyente es siendo todo lo bueno que pueda hacer. Quiero que vengan los músicos. En el tiempo de los jueces, oigan esto: cuando perdían la integridad, aparecían los enemigos. ¿Y qué hacían los enemigos, hermano? Los enemigos los atrapaban y los llevaban en cautiverio, a veces hasta 20 años. El pueblo perdía la integridad, llegaba el enemigo y los sometía. Cuando estaban sometidos, los israelitas clamaban a Dios, levantaba un juez y los levantaba otra vez. Moría el juez, ¡bum!, sucumbían otra vez. Por eso es que los jueces se le llaman los altos y bajos de Israel. Mientras el juez estaba vivo, Israel está arriba. El juez muere, sucumbe. Levanta otro juez, sube. Y así. Quiero que estén de pie. La razón por la que debemos unirnos para reconstruir, de hecho juntos, es porque Cristo nos hizo un solo cuerpo, hermano, para cooperar en el cumplimiento de la obra de Dios. Hay creyentes que ante la dificultad se rinden y no buscan remedio, pero la actitud es buscar la solución por parte de Dios. La oración y la intercesión son armas
para cambiar, pero también para actuar. No te quedes solo llorando. ¿Oíste eso? No te conformes solo con llorar, porque el llorar no te soluciona nada. Padre, gracias